Hola, en este video voy a hablar contigo sobre las salidas de los sistemas de información, explicándote la diferencia entre las salidas denominadas estáticas y las dinámicas y cómo cada una se aplica en diferentes contextos. Soy Aníbal Mazafraquili y recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Las salidas de los sistemas de información son los resultados que estos generan después de procesar los datos. Son el punto donde los datos transformados en información se convierten en algo tangible y útil para la toma de decisiones. Principalmente, existen dos grandes grupos de salidas que ofrecen los sistemas de información, las estáticas y las dinámicas. Cada una tiene características y aplicaciones específicas que se ajustan a diferentes necesidades organizacionales. Debemos definir que las salidas estáticas son aquellas que no cambian después de ser generadas. Una vez que el sistema produce el reporte o el documento, su contenido permanece fijo y no se actualiza, incluso si cambian los datos originales. Un ejemplo común es la salida estática de un informe financiero mensual o trimestral o el resumen de una cuenta. Pueden haber cambiado los datos, pero lo que ha quedado en papel ya no cambia. Este informe refleja la situación de la empresa en un periodo específico y cualquier cambio posterior en los datos no altera el contenido del informe que ya fue emitido. Tenemos que tener en cuenta que las salidas estáticas son útiles para proporcionar información en un momento determinado. Son esenciales para registros históricos, auditorías y documentación que deben mantenerse sin modificaciones. Por otro lado, las salidas dinámicas son aquellas que se actualizan constantemente en función de los cambios de los datos originales. Estas salidas reflejan información en tiempo real o casi similar al tiempo real, permitiendo una visión actualizada de los procesos o de los eventos. Un ejemplo de una salida dinámica típica es un panel de control, más conocido como dashboard, utilizado para monitorear la producción de una fábrica. El sistema muestra continuamente los datos más recientes, como la cantidad de unidades producidas, el rendimiento de las máquinas o los niveles del inventario. Las salidas dinámicas son especialmente útiles en entornos donde la información cambia rápidamente, porque ayudan a los que toman decisiones a reaccionar de manera inmediata ante cambios o eventos que pueden no haber estado previstos. Lo que nos tiene que quedar en claro es que la elección entre salidas estáticas y dinámicas va a depender pura y exclusivamente de las necesidades de cada organización y del tipo de decisiones que en esa organización sea necesario tomar. Ambas tienen ventajas y limitaciones, y a menudo se utilizan en conjunto para complementar sus fortalezas. Las salidas estáticas son ideales para análisis de largo plazo, ya que proporcionan un registro casi permanente de los datos procesados. Son fundamentales en reportes regulatorios, en informes financieros y en documentos de estrategia. En cambio, las salidas dinámicas son esenciales para el monitoreo operativo y la gestión en tiempo real. Son comunes en áreas como logística, manufactura y servicios, donde los cambios en los datos requieren respuestas muy rápidas. Si nos enfocamos en el punto de vista conceptual, las salidas estáticas y dinámicas representan dos formas de entender y comunicar la información. Las estáticas capturan un momento en el tiempo, mientras que las dinámicas muestran un flujo continuo de datos. Es importante destacar que ambas dependen de una correcta configuración del sistema de información. Un sistema, si está bien diseñado, va a garantizar que las salidas, ya sean estáticas o dinámicas, sean precisas, relevantes y principalmente accesibles para todos los usuarios. Puede que esto sea una obviedad, pero la calidad de las salidas va a depender principalmente de la calidad de los datos de entrada y del procesamiento realizado por el sistema. Recuerda ese precepto de los sistemas de información. Si entra basura, sale basura. A propósito, en mi canal hay un video relacionado con el GIGO o el Garbage In, Garbage Out. Te recomiendo que lo veas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si los datos iniciales contienen errores o son incompletos, las salidas, por ende, van a reflejar esas deficiencias. Además, las salidas de los sistemas de información deben presentarse de una manera clara y comprensible.
El diseño visual adecuado, como tablas bien organizadas o gráficos fáciles de interpretar, mejoran la utilidad de la información para aquellos usuarios que eventualmente tengan que tomar decisiones con esa información. En la actualidad, las tecnologías avanzadas permiten que las salidas dinámicas sean mucho más precisas y rápidas que antes. El uso de la inteligencia artificial y el análisis predictivo potencia la capacidad de los sistemas para generar salidas dinámicas que anticipen tendencias y comportamientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no significa que las salidas estáticas hayan perdido relevancia. Sigue siendo crucial contar con registros claros y permanentes para el análisis retrospectivo y la toma de decisiones estratégicas. En síntesis, las salidas estáticas y las dinámicas cumplen ambas roles complementarios en los sistemas de información. Entender sus diferencias y aplicaciones permite aprovechar al máximo su potencial en cualquier entorno organizacional. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like para que puedas seguir haciendo contenido que sea relevante para ti y para mí. Nos vemos en un próximo video.